Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a este programa de estudio titulado Una vida victoriosa. Esta noche trataremos de resolver una de las más grandes preguntas que tal vez tú como radioescucha te has preguntado a través de este programa. ¿Cómo empezó esa naturaleza caída en mi vida? ¿Cómo es o de dónde proviene mi manera de ser? De manera egoísta, caprichosa, orgullosa, esa manera de ser tan mala que nosotros tenemos y que dejamos escapar cuando tal vez nos enojamos, cuando realmente somos lo que somos, cuando perdemos el control. Si alguien de ustedes ha perdido el control, tal vez en una discusión, tal vez en una pelea, y le tomaran una foto a usted, eso es realmente lo que es usted, una escoria, algo que viene desde adentro, algo satánico. Pero también hemos visto que gracias al milagro del nuevo nacimiento, la simiente santa ha sido puesta en nuestro corazón. Esta noche tenemos con nosotros a nuestro pastor, el hermano Alfredo Santiago, también a toda su familia, les damos la bienvenida. Y hermano pastor, muy buenas noches. Buenas noches, hermano Pablo, hermana Miriam, Emily y Javes. Qué bendición es poder estar juntos de nuevo, reunidos alrededor de la palabra de Dios. Queremos hablar esta noche la palabra y el tema va a ser la caída de la raza humana. Y creo que el comentario que vamos a estar comentando o hablando tiene su base en Génesis capítulo 3. Así es, Génesis capítulo 3. Hermano Alfredo, cuando el Señor creó al ser humano, lo hizo de una manera perfecta. Dice la Escritura que lo hizo de acuerdo a su imagen y de acuerdo a su semejanza. Teníamos la apariencia de Dios, pero también teníamos el carácter de Dios. Y Dios los puso en un lugar llamado Edén, que significa placer. Yo creo, Pastor Alfredo, que el Señor realmente, si empezamos a conocerlo, Él nos quiere llevar a un tiempo de placer con Él, a un tiempo de entrega. Dios es un Dios muy bueno. Efectivamente, fíjate que aquí lo que podemos comentar o decir es que me parece que Adán y Eva en el huerto del Edén no lograron captar lo que había en el corazón del Padre Celestial, del Señor que los había creado a ellos. Como tú acabas de decir, realmente desde el principio vemos que en el corazón de nuestro Padre Celestial era tener comunión, pasar tiempo con aquellos que Él había creado. Claro que en esa época podemos decir que el hombre ante Dios era un hombre perfecto, un hombre santo, un hombre puro, y debido a estas características era muy fácil que el hombre tuviera comunión con el Señor. Así es, no existía una pared llamada pecado que impidiera la relación con Dios. El hombre tenía acceso abierto a la misma presencia de Dios. La Biblia dice que Dios descendía y estaba con el hombre, con su esposa, platicando con él. Cuando uno lee los primeros capítulos de la Biblia, que es Génesis 1, Génesis 2 y Génesis 3, parece que pudiera uno ver entre líneas algunas cosas que uno se pone a pensar. Por ejemplo, Dios al poner al hombre y a la esposa ahí en el huerto del Edén, hay dos árboles ahí que son muy especiales: el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Fíjate, Pablo, que Dios se puede decir que solamente le dio un mandamiento a estas dos parejas, a esta pareja. No le dio más mandamientos, sino solo una. Pero dentro de todo lo que Dios permitió que ellos podían comer, incluía el árbol de la vida. Así es. Y pienso que el árbol de la vida es una representación, una figura directa del Señor Jesucristo. Aunque el hombre fue
hecho en un estado perfecto, creo que el hombre pudo haber elegido el fruto del árbol de la vida. Así es, hermano Alfredo. Mire, yo creo que uno de los grandes regalos que Dios nos ha dado es algo llamado en la Biblia el libre albedrío. Es decir, Dios no creó robots, Dios no creó personas ya con un chip de capacidad en el sentido de yo voy a obedecer a Dios, sino Dios creó seres con la capacidad de elegir. Dios, siendo Dios, nos dio el derecho de que nosotros tomásemos las decisiones de nuestra vida. Y desde un inicio, en el huerto de Adán, en el huerto del Edén, Dios puso, como bien dice usted, un árbol de la vida y un árbol de la ciencia del bien y del mal. Y en el corazón de Dios siempre ha estado, así como en el pueblo de Israel, que lo vemos en Éxodo Levítico, que Dios le dice, escoge pues la vida. Siempre en el corazón de Dios ha estado el anhelo de que su creación, que nosotros como seres humanos escojamos la vida, lo escojamos. Sin embargo, es nuestra decisión por derecho divino. Yo fíjate que a veces me he preguntado, ¿qué le hacía falta a Eva en el huerto? ¿Qué le hacía falta a Adán en el huerto? ¿Será que había mucho vacío en ellos? Aun cuando estamos hablando de que había una comunión con Dios. ¿Por qué finalmente Eva toma la decisión que tomó? Porque dentro del comentario que vamos a hacer, vamos a decir que cuando nuestros primeros padres cayeron, cuando ellos fallaron lo establecido por Dios en el paraíso, fíjate lo que provocó esta situación, Pablo. La caída de nuestros padres hizo que también nosotros cayéramos. Pero vayamos a esto. ¿Por qué? ¿Por qué? A veces uno llega a pensar, bueno, ¿por qué Eva insiste tanto? ¿Por qué tomaron la decisión? Porque nadie los obligó. Muchas veces uno cuando peca dice, es que el diablo me tentó, es que el mundo, o echa las culpas a tantas cosas. Sí, pero en este caso pareciera que de una manera voluntaria decidimos, de una manera como acabas de decir hace rato, el libre albedrío de ellos los llevó a fallarle a Dios ahí. Así es. O sea, voluntariamente se sometieron al diablo. Así es. Obviamente ellos, la palabra ahí que está en la escritura y ahorita vamos a leerla, es que la serpiente, Satanás, le dice que escogiera el árbol de la vida o el árbol del bien y del mal, y tal vez la palabra es calamidad, y tal vez Eva, pues podemos decir que tenían una ventaja en contra de nosotros, en el sentido de que ellos estaban en el huerto. Ellos compartían con el Señor, ellos amaban al Señor, ellos tenían relación, podían comer, estaban en una manera en el huerto del placer, así se llama el huerto del Edén. Ellos no conocían la calamidad, y tal vez ellos se preguntaron, ¿será la calamidad mejor que el placer? Y pues probablemente a lo mejor ellos decidieron esa situación. Sin embargo, ahora nosotros que estamos en Cristo Jesús y que tal vez muchos vienen de una vida pasada, conocen lo que es una vida sin Cristo, una vida sin la presencia de Dios, pero aún así escogen sus caminos. Y no solamente hablamos de eso, sino muchas veces hermanos, jóvenes cristianos que han caminado en la presencia del Señor, escogen otro camino. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué soy así? ¿Cuál es la razón por la que sucede esto? Pero mire, hermano Alfredo, vayamos al libro de Génesis en el capítulo 3 y vamos a empezar a leer este capítulo que es muy importante. Desobediencia del hombre. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Ahí, por ejemplo, hermano Alfredo, ahí vemos una mentira de la serpiente.
En un pasaje anterior, en Génesis 2, Dios le dice todo lo contrario. De todo árbol del huerto podéis comer, a excepción de uno. Y aquí vemos cómo Satanás empieza mintiendo. Con que Dios lo ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. El enemigo es muy astuto y siempre viene con mentiras y cambia lo que ha dicho el Señor. Bueno, con respecto a lo que estás diciendo, ¿qué podría la mujer encontrar en alguien que Jesús mismo dijo que es el padre de mentiras? Entonces, pero la astucia. Ese es el punto. La astucia y, por ejemplo, la falta de discernimiento de Por Eva, ejemplo, ¿no? ¿Dónde estaba Adán? Porque Adán era la autoridad de Eva. ¿Dónde estaba? Mejor dicho, ¿por qué Eva no fue a su marido? Exactamente. O sea, no solamente, porque no siempre el marido y la esposa están juntos. Hay momentos cuando no. Lo vemos, por ejemplo, en la vida de Manoa, ¿no? En el nacimiento de Sansón. Cuando el ángel apareció, no apareció a Manoa, apareció a la esposa de Manoa. Y después de tener un diálogo con la esposa de Manoa, la mujer fue inmediatamente con su autoridad. Así es, le comunicó a su esposo. Y esto también no solamente es en matrimonio, sino también en la iglesia. Muchas veces podemos tener ciertas situaciones y no vamos al pastor, no vamos a la autoridad que Dios ha puesto para nuestras vidas, ni la tomamos en cuenta. Pero sigamos leyendo lo que hizo la mujer en el versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Ahí, hermano Alfredo, vemos otra reacción de Eva. Algo sucedió. Dios nunca dijo, y lo vemos en Génesis 2, les pedimos a nuestros radioescuchas, por el tiempo no vamos a ir, pero Dios en ningún momento dijo que no podían tocar el árbol. Ahí vemos cómo ese pequeño espacio que estuvo con Satanás, que estuvo con otra persona, que vemos acá que representa el padre de mentira, ya había causado algo en el corazón de Eva. Hay una influencia, ¿no? Una influencia. O sea, de alguna manera estás diciendo que dialogar con alguien equivocado deja una semilla malo en la vida, ¿no? Porque, así es, una impresión. Así es. Haz de cuenta que estás tú diciendo que Satanás atacó a la mujer. Pero fíjese, hermano Alfredo, ¿dónde ataca Satanás? Satanás ataca en la mente, en los pensamientos, en las estructuras mentales de nuestra vida, de cómo pensamos. Y empezamos nosotros poco a poco a ceder terreno. Pero sigamos leyendo. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Cuando nuestros primeros padres infringieron lo establecido por Dios en el paraíso, como tú dices, en el huerto del Edén, en el lugar de las delicias, la caída de ellos, hermano Pablo, hizo que también todos nosotros cayéramos, porque se puede decir que estábamos en ellos. Eran nuestros padres, así como en lo natural de un ser humano, los hijos estamos en los padres. Así y nos reproducimos. Toda la raza humana estaba en esta familia, en esta pareja. Como un comentario que vemos en Hebreos, ¿no? Dice que Leví
estaba en los lomos de Abraham, ¿no? Así es. Entonces, así mismo todos nosotros estábamos en Eva y en Adán. Entonces, cuando ellos cayeron, nosotros caímos con ellos. Lo que ellos hicieron fue perjudicial para cada uno de nosotros. Y fíjate que desde aquel entonces, todas esas debilidades que acaba la hermana Emily de leer ahí, todas esas debilidades y tendencias han venido transmitiéndose a nosotros a medida que nosotros leamos Génesis capítulo 3, vemos estas cosas. Así es. Lo primero que vemos, hermano, y ya lo hemos mencionado, es que Satanás atacó a la mujer cuando estaba lejos de su esposo. La engañó. Satanás la indujo a tomar una decisión importante sin haber consultado con su marido, con su autoridad, con su cabeza. Desde el inicio, el principal ataque de la serpiente, de Satanás, es en contra, primero que nada, aquí lo vemos, del matrimonio. Viene con la familia, porque el matrimonio es fundamental para la obra de Dios. Dios puso un matrimonio en el Edén. No puso un hombre solo o una mujer sola o hombres solos, sino Dios puso una pareja. Y el matrimonio es muy atacado en estos días por Satanás porque quiere destruirlo, especialmente contra la mujer. No, el matrimonio es una institución maravillosa establecido por Dios. Y el ataque que se ha dado a esto, pues fíjate que está desde los primeros capítulos de Génesis. Y a través de los años, por ejemplo, en la época actual que vivimos, se menosprecia ya ese fundamento. Así es. Muchos de los jóvenes que hoy se juntan, ellos dicen que tienen una relación libre, ya no se respeta ese cimiento del matrimonio. Entonces, pero el ataque comenzó desde los primeros días. Y al no haber ese cimiento del matrimonio, tenemos matrimonios fallidos, familias fallidas y una sociedad fallida. Hijos fuera del matrimonio y muchos jóvenes amargados con ese tipo de problema, ¿no? Satanás estaba haciendo todo lo posible para lograr que Eva hiciera lo mismo que él. ¿Qué hizo él? Exaltar su ego. Él dijo: este fruto te hará igual a Dios. Tendrás una inteligencia extraordinaria y serás como Dios. Aquí está, pruébala. Y hermano Alfredo, yo me pregunto, ¿entonces Dios no quiere que seamos como Él? De ninguna manera. Sí, Colosenses 1:27 dice que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, esa simiente. ¿Qué no es eso lo que buscamos y lo que Dios anhela? Que poco a poco el Señor mismo crezca en nuestras vidas. Pero Satanás, él quiere alcanzar ser igual a Dios, pero no en su mansedumbre, no en su amor, no en su humildad, no en todas las características positivas, sino él lo único que quiere es llegar a la posición de Dios, que es muy diferente a ser igual a Dios. No, incluso Romanos 8 dice, ¿no?, que a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea que en el corazón de Dios está no solamente tener un primogénito, un unigénito. Así es. Está en el corazón de Dios tener un unigénito y muchos hermanos más. Por eso la Biblia dice que Cristo llegó a ser el Hijo primogénito entre muchos hermanos. Entonces Dios sí tiene la idea. Incluso acabas de decir hace rato que fuimos creados a la imagen y a la semejanza de Dios. O sea que el punto es de que Dios sí quiere que seamos como Él, pero hay un camino que Él dejó para hacerlo. Solo que Satanás se quiso saltar todo. Y puedo yo ver esto. A medida que Eva escuchaba a Satanás, Eva recibía la misma naturaleza que Satanás. Esta es una palabra de alerta. Recibimos la naturaleza, el espíritu y la mentalidad de aquellos a quienes nos abrimos y de aquellos a quienes escuchamos. Nunca, hermanos, sostengamos un diálogo con Satanás como lo hizo Eva.
Entre más tú escuchas, hermano Alfredo, a Satanás, te abres a otros espíritus, a otras cosas, y en internet podemos encontrar un montón, en la televisión, en la radio. Entre más nos abrimos a otras situaciones, más nos va a envolver y nos va a hacer como él. Déjate de eso. Por ejemplo, no solamente Satanás se presenta a través de esos medios. Jesucristo dijo que el enemigo puede venir vestido de ovejas en medio de sus ovejas, ¿verdad? Entonces el enemigo incluso se puede presentar de distintas formas, con tal de inyectar su veneno, su naturaleza en nosotros. Y esa es una palabra muy importante, inyectar, y la vamos a ver más adelante, porque es muy importante esa palabra. Las debilidades de Adán y Eva, hermano Alfredo, nos fueron transmitidas a nosotros. Nosotros, como bien dicho usted, como bien ya lo dijo usted, estábamos en ellos. Somos la esencia misma de ellos. En espíritu, en alma, en cuerpo, en mente, en todo lo que eran ellos y que han sido pasado de padres a hijos, de hijos a padres, etc. Esa naturaleza está en nosotros. Pero también, hermano, nosotros somos responsables de transmitir nuestra naturaleza a nuestros hijos. Nuestros actos y nuestras decisiones influyen. Y es algo interesante, hermano, porque la escritura dice: por sus frutos los conoceréis. Nuestros actos y decisiones influyen en el estado espiritual de nuestros hijos. El estado espiritual que tiene un padre y una madre cuando sus hijos son concebidos es lo que le dan a él. Cuando los padres son obstinados y desobedientes, eso es exactamente lo que ellos le dan a su hijo. Pero cuando los padres obedecen a Dios, los hijos también poseen un espíritu obediente. Pero Pablo, hace un momento decías, y yo quiero regresar ahí, en donde tú decías: ¿acaso Dios no quiere que seamos como Él? Fíjate que ese es un pensamiento que atraviesa a través de toda la Biblia, pero solo quiero hacerte este comentario. Fíjate que cuando Adonías, ya en los últimos años de David, cuando ya era un anciano David, todavía David no había decidido, que de hecho David ya había prometido que Salomón, de parte de Dios, subiría al trono. Pero David estaba envejeciendo y no lo había hecho, y entonces Adonías vio la oportunidad, porque como él era un hijo mayor y además el pueblo estaba pensando que Adonías sería el otro rey legítimo que se sentaría en el trono de David. Entonces, en lugar de esperar a Adonías, y es interesante lo que más tarde dice Adonías, cuando finalmente se da David cuenta y la gente cercana de David le dijo: oye, David, rey, Adonías se está proclamando rey, ¿qué es con tu orden? Y ustedes saben la historia. Y finalmente David promueve a Salomón, lo sienta en el trono y desbarata la reunión de Adonías. Entonces, cuando Adonías finalmente se da cuenta que ya el rey había hecho a Salomón rey, Adonías dice, todos sabían que yo era la persona indicada para el trono, incluso el pueblo lo sabía, pero mi hermano Salomón tomó el trono porque así lo quiso Jehová. A lo que voy es que hay una forma de que Dios ha hecho para que nosotros lleguemos a ser como Él. Y no es exactamente la forma en que Satanás estaba promoviendo ante Eva. O sea, para llegar a ser un rey era determinante, porque Dios era quien elegía, como Romanos dice que Dios es quien elige nuestras autoridades. Entonces, de la misma manera, en el pasado Dios elegía reyes. Pero todo esto lleva un proceso. No es que el diablo diga, mira, toma este fruto y serás como Dios. No es una obra que sea como en express también, o nuestra. Es una obra de Dios hacer eso. Es Dios quien va tomándonos, quien va formándonos, y como dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura. Es un proceso que se lleva para llegar a ser como el Señor. Así que sí, Dios quiere que seamos como Él. Así es, y ese proceso, si nosotros seguimos en ese proceso, y si nuestra esposa, nuestra familia, vamos caminando en ese proceso, vamos a producir hijos que vayan poco a poco siguiendo el mismo proceso de llegar a ser como Cristo Jesús, en su naturaleza, en su carácter. Pero si nosotros por otro lado nos rebelamos, nos ponemos con nuestro orgullo, porque nuestro orgullo es muy fuerte, como el ego, levantar nuestro ego, nos escondemos en nuestro propio egoísmo, eso mismo es lo que vamos a pasar a nuestras futuras generaciones. Y fíjate que en la enseñanza de Jesús, Pablo, en los evangelios, él solía decir que Dios es un Dios tan bueno que hacía llover sobre injustos y sobre justos, sacaba el sol sobre justos y sobre injustos, pero luego él terminaba diciendo que nosotros debíamos de ser misericordiosos como nuestro Padre Celestial. O sea que Dios ha buscado a través de todas las generaciones tener hijos que se parezcan a Él, hijos que sean mansos y humildes como Cristo Jesús. Igual que lo que tú estabas diciendo hace ratito, ¿verdad? Los hijos son un espejo viviente de los padres. Y esa palabra tiene un eco tremendo, porque eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos. Sí, un espejo viviente de Él. Así es, Dios como nuestro Padre quiere que nosotros seamos, como bien dice usted, un espejo viviente de Él, con su naturaleza, su forma. Pero de la misma manera, si en nuestros hijos vemos algo que está mal, estamos viendo un reflejo de lo que nosotros somos. Sí, dice, por eso es qué importante es cada batalla ganada como padres en nuestras vidas, porque por cada batalla que ganamos por cada victoria que sea el resultado de nuestras batallas, nuestros hijos también van ganando porque batalla. Es lo que hay que entender, y es lo que contesta esta pregunta, que nuestros hijos están en nosotros, así como Eva y Adán, nosotros estábamos en ellos y ellos cayeron, y esa naturaleza, más adelante la escritura dice que Satanás inyectó su veneno en la raza humana, inyectó su naturaleza, su orgullo, esa manera de ser que todos nosotros tenemos, esa manera de ser egoísta, altanera, orgullosa, perversa, esos malos pensamientos, eso que yo creo que usted, radio escucha, tiene y ha sabido cuando usted se enfada y saca lo que verdaderamente es. Entonces ese veneno fue inyectado. Pero también de la misma manera, cuando Cristo en Romanos 6:6, que nos dice que él, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que no sirvamos más al pecado, dice. Exactamente, hermano Alfredo, es decir, también nosotros estamos en Cristo Jesús, y es nuestra esperanza que cuando recibimos, y ya lo vimos en Romanos 6:6, cuando tenemos esa vivencia, esa naturaleza pecaminosa que Satanás inyectó en nuestros corazones, es sujetada en la cruz, y solamente en la cruz, en dejar de nuestros derechos, en decir, Señor, yo sé que esto es para mí es lo correcto, pero yo lo rindo a ti, yo rindo mis caminos, rindo mi forma de ser, rindo mi vida, rindo mis pensamientos. En ese momento hay victoria en la cruz. Fíjate que hace un tiempo leyendo yo Romanos, recuerdo que Pablo dice que nosotros estuvimos en Adán, pero que ahora estamos en Cristo. Pero en cierta manera, tanto la naturaleza caída de Adán como la vida obediente de Cristo están adentro de nuestro corazón. Están adentro de nuestro corazón. Pero a esto voy, Pablo. Fíjate que si esa vida, si vivimos en Adán, por ejemplo, a veces yo pienso, cuando un bebé nace, qué lindo es un bebé, ¿sí? Qué lindo es, porque pues, tu mamá y yo pues tuvimos 3 bebés, que ahorita ya son personas grandes, ya muchachos grandes. Entonces, qué lindo, qué precioso es un bebé.
Pero cuando el bebé alcanza los 20 años, es increíble ver todo lo que ese bebé tuvo de Adán. O sea, como que cada persona que nace tiene mucho de Adán. De bebé no se mira, pero en la medida que ese niño va creciendo, va manifestando la naturaleza caída de Adán. Es increíble verlo. Puedes verlo mentir, puedes verlo esconderse, todas las cosas que entraron en Adán después de la caída. Porque si tú te acuerdas, Dios llega y Adán, ¿dónde estás? Y Adán escondido. Cuando finalmente aparece, ¿por qué? Es que tuve miedo. ¿Cuándo había él tenido miedo a la presencia de Dios? Como que por primera vez ahí entraron muchísimas cosas. Yo creo, hermano, que eso es lo más importante para ir cerrando ya este tema. Cuando el hombre peca, lo vemos en Génesis 3 o 9 en adelante, dice que Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó ¿dónde estás tú? Y Adán y Eva se escondieron entre los árboles del bosque y luego el Señor le dice sal, Adán, y Adán le dice estoy desnudo. Dios le dice ¿quién te dijo que estabas desnudo? O sea que nuestra desnudez, lo que verdaderamente somos de esta caída, Dios lo ve. Pero aún así el Señor quiere y se acerca. El Señor pregunta, ¿dónde estás tú? Y con esto queremos terminar. A pesar de que tengamos esta naturaleza de la caída de Adán y Eva, a pesar que tengamos o que seamos lo que seamos, aún así el Señor pregunta, ¿dónde estás tú? Y terminamos con esto, Pablo, porque Génesis, ¿podrías leerme Génesis 3:24? 3:24 o 3:28 si tiene. 24, está bien. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Finalmente, en Génesis capítulo 3, termina hablando de que Dios, qué carácter, ¿no? O sea, muchas veces nosotros vemos solo el lado, por así decirlo, el lado en donde Dios nos consiente, en donde Dios nos trata como consentidos, pero en Génesis 3 vemos lo justo y lo sabio, lo serio, lo precioso que es Dios, porque finalmente los echó del huerto y dijo para que ya no tengan acceso al árbol de la vida. Pero fíjate que muchas veces uno piensa, entonces, ¿fuimos echados para siempre? ¿Dios ya no quiere que regresemos a esas delicias? No, de otra manera Dios no nos enviaría a Jesucristo para decirnos de que Él es la puerta y que existe la posibilidad de que nosotros regresemos. Pero fíjate, hace años yo leyendo un libro, y el escritor del libro dijo que los querubines representan los ojos de Dios y que la espada representa la palabra viva de Dios y que el fuego representa la santidad de Dios. Y toda persona, hijo de Adán, que quiera volver a regresar al Edén, hermano Pablo, tiene que ser atravesado por la espada de Dios, porque ningún inmundo, ningún caído va a volver a entrar si no es purificado por el fuego de Dios, si no es atravesado por la espada, si no se deja ver por los ojos misericordiosos de Dios. Dios sí quiere que volvamos. Así que, hermano Alfredo, el hecho de echarnos del huerto fue un juicio con misericordia. Amén. Muchas veces el Señor va a permitir que salgamos y Dios nos va a dar un juicio que tal vez a los ojos de otros es un juicio, ¡ay, qué extremos! Pero ese juicio es de misericordia para que volvamos a Dios bajo los ojos de Dios, bajo la misericordia de Dios y bajo la espada de Dios. Es un camino en descendencia que ese espíritu orgulloso, al ser tratado fuera del huerto, al ser tratado bajo la vieja naturaleza, seamos humillados, aplastados y volvamos humildes. Y para terminar, hermano, rapidísimo, ahí dice la escritura que Dios dio la primera promesa de bendición, porque dijo, la simiente de la mujer va a herir a la serpiente en la cabeza, va a aplastar a la serpiente. La primera promesa de un Salvador.
Cristo a través de una Jesús, a través de una mujer. Que es una figura de la iglesia. Así es. Ahora, solo para terminar, había algo que yo quería comentarles. Se nos está yendo el tiempo, hermanos. Estamos muy contentos de estar aquí. La siguiente ocasión que te nos dé la oportunidad vamos a concluir este tema. Pero recuerda usted, Radio Escucha, no importa dónde esté escondido usted, Dios sigue preguntando por ti. ¿Dónde estás tú? Hay misericordia en Cristo Jesús. Él es la respuesta que estamos buscando. Regresa con Dios, regresa con Cristo Jesús. Abre tu corazón. Él es fiel y bueno y justo para perdonarnos a nosotros de cualquier pecado que nosotros hagamos. Dios quiere volvernos al huerto del placer, a una comunión con nosotros. Amén. Dios los bendiga, Que el hermanos. Señor los bendiga, hermanos.